Bien, vamos a hacer un pequeño repaso. Ay, este repaso me ha hecho hablar hoy bastante porque he dado casi 3 temas en un solo grupo, de manera así un poquito rapidita. El primer tema que vimos trata de la comunicación, en donde teníamos que hablar sobre comunicación, factores que posibilitan el proceso comunicativo, cuáles son los tipos de comunicación y la información publicitaria. Bien, les voy a ir explicando qué puntos vienen en el ejercicio más o menos y qué quiero que ustedes hagan. Por ejemplo, aquí yo tengo la definición de comunicación, que es un proceso por medio del cual damos a conocer a otros experiencias, necesidades, deseos. Pero esto que está aquí, usted lo puede leer, lo puede internalizar y usted, claro que sí, a nivel de décimo, usted puede explicarme qué entiende por comunicación. Cuando yo a usted le solicito que explique qué es comunicación, yo no quiero que usted agarre esto textualmente y me lo escriba o lo lleve allá directamente a su prueba mensual, porque eso es lo que me están haciendo. ¿Sí? Si yo le digo explique, si yo le digo comente, me hacen el favor y me cierran los micrófonos, que aparte del mío hay 2 más por allí. Gracias. No le bloqueo porque me gusta que ustedes participen conmigo cuando yo hago preguntas y que ustedes respondan. Por tanto, no lo bloqueo yo, pero por favor traten de no dejarlos abiertos para que no haya interferencia en el proceso comunicativo. Bien, aquí entonces tenemos este esquema que yo le presenté de los factores que posibilitan la comunicación. Y que esto que tienen aquí, yo se lo puse en una actividad en su práctica, donde yo le daba un caso, y ustedes tenían que decir cuál era el emisor, cuál era el receptor, cuál es el canal, cuál es el código. Minor, por favor, te agradecería que me cierres el micrófono. Lleva a decir Benilda, pero me acordé que es Minor. Gracias, Minor. Entonces, seguimos. Aquí me están viendo la presentación y me están escuchando bien, estudiantes. Sí, profe. Sí, profe. Bien, gracias. Es que confirmo así porque esta mañana cuando ya casi terminaba con un grupo, terminé hablando sola porque se cayó la señal y no me había percatado que se había cerrado la sesión. Y no sé cuánto tiempo demoré allí hablando sola, creo que 5 minutos también. Por eso es que siempre estoy en constante consulta con ustedes y preguntándole para saber que están del otro lado y que me escuchan bien y que ven todo bien. Entonces decíamos que tenemos elementos que interfieren en ese proceso comunicativo. El emisor, el receptor, el código, el canal y el contexto. Y de esta manera yo veo que ustedes lo manejan muy bien, pero en la taller se me pasó colocarle contexto, que es otro de los elementos de la comunicación, pero que ustedes no practicaron. Voy brevemente a explicarles aquí qué es el contexto. El contexto es o son las situaciones o escenario en donde se da el proceso comunicativo. ¿Quién me recuerda una de las oraciones que analizamos en el taller, por favor? ¿Quién recuerda una de las oraciones que analizamos en el taller, por favor? Hola. De ese taller, profe, no recuerdo muy bien, pero más o menos creo que recuerdo que el contexto era como algo de teléfono o algo así, o línea telefónica. No, no, estoy preguntando que quién recuerda una de las oraciones que vino en el taller.
Yo la tengo acá, pero quiero que ustedes lo recuerden. Yo les puse a analizar 5 oraciones, 5 casos, y tenían que sacarle emisor, receptor, código, canal, contexto. Bien, presten atención. Este es un ejemplo. La profesora dicta la clase virtual de español a los estudiantes de 10º grado. La profesora dicta la clase virtual de español a los estudiantes de 10º grado. ¿Quién es el emisor? La profesora. Muy bien, la profesora. Receptor. Los estudiantes. Ustedes, mis estudiantes o los estudiantes. Muy bien. ¿Qué código estoy utilizando? La clase virtual. ¿Qué palabras? código? Palabras. ¿Cuál es nuestro código? Sí, yo estoy dando palabras, pero ¿qué código estoy utilizando? La comunicación verbal. Sí, pero ¿qué código maneja usted que manejo yo que me permite que lo que yo diga usted me El español. mis palabras? El idioma español. No es el español, porque el español es ese que vende muebles. El idioma español. ¿Sí? ¿Cuál es el mensaje? ¿Que nos está agitando la clase? ¿Cuál es el mensaje? La clase de español. Sí, pero ¿de qué estamos hablando? De la comunicación. ¿Cuál es el tema? Ajá, ese es el tema de la clase de español, ¿verdad? La comunicación. O la clase de español, también vale. ¿Cuál es el canal por el cual ustedes están recibiendo la información? ¿El celular? El teléfono. Bien, el teléfono puede ser la respuesta. El celular, no, el teléfono no. Tiene que ser el celular, la tablet o la computadora. Pero lo que yo le estoy haciendo es una reunión virtual. Usted tiene que especificar de qué manera. No hay que ser, como dice uno, tacaño con los datos. Puede ser, ejemplo, supongamos que Yamile está por el celular, supongamos que Minor está en la computadora, supongamos que Lilibet está en una tablet. O sea que los tres pueden recibir. Eso fue algo que no se dijo, pero puede ser porque te estamos dando una clase virtual. Entonces, la clase es de manera virtual a través de un dispositivo tecnológico. Mire cómo lo arreglamos allí. ¿Me expliqué? ¿Me expliqué, jóvenes? Sí, profe. Bien. Ajá, ya vimos. ¿Y qué elementos estaban en la oración que le di al principio y que no han salido a relucir? Eso van a ser las situaciones y van a ser parte del escenario. Le doy la oración nuevamente. La profesora está dando la clase virtual de español a los estudiantes de 10º grado. ¿Qué elementos formarán parte del contexto? ¿Quién me dice? El estudiante. No, los estudiantes que son en este proceso comunicativo, ya lo habíamos mencionado. El receptor. Con los receptores. Ajá. ¿Qué elementos me dan información extra del proceso comunicativo? ¿Qué tiene la oración que no hemos dicho aún? ¿Cómo le cuesta sacar el contexto en un proceso comunicativo? A ver, ¿quién me repite la oración? Lilibet, repítame la oración, por favor. Mamá. La profesora dicta la clase virtual a los estudiantes de 10º. Más o menos. La profesora dicta la clase virtual de español a los estudiantes de 10º.
Ya nosotros supimos quién es el emisor, la profesora, el receptor, los estudiantes, el código, idioma español, mensaje, la comunicación o el tema de la clase. Y nuestro canal es la clase virtual a través de dispositivos tecnológicos, porque aquí puede ser un celular, una computadora o una tableta. Ahora pregunto, ¿qué tiene la oración que no hemos analizado? Esas son las situaciones alternas o información extra que me ayudan a comprender el mensaje. ¿Que está dictando la clase? No piensen. Ya mencionamos a la profesora. ¿Qué es la profesora? El emisor. Ajá, los estudiantes son los Receptores. Ajá. La comunicación es el mensaje. Ya vimos que la clase virtual es el canal a través de dispositivos, ya lo vimos. ¿Qué tiene la oración que no hemos analizado? Ahí tiene dos elementos que forman parte del contexto. Profe, repite la oración. La oración dice, la profesora dicta la clase virtual de español a los estudiantes de 10º grado. Hay dos elementos que yo mencioné que todavía no han sido analizados y que esos son esos elementos extra que me ayudan a mí a conocer más el proceso comunicativo. ¿Cuáles son? A ver, Maynor. Yo pensé que Maynor ya tenía la respuesta cuando preguntó de nuevo la oración. Bien, ¿qué es contexto? Situaciones o elementos extra. En este caso sería la clase de español, porque yo no estoy dictando clase de religión, no estoy dictando clase de música, no estoy dictando clase de matemáticas. Y el grupo de 10º grado me ayuda a mí a comprender un poco que no es a cualquier estudiante que yo estoy atendiendo, sino a los de ¿qué grado? 10º. 10º. Esos son los dos elementos que me amplían mi contexto. Se está dando una clase, pero de español a los estudiantes de 10º. Eso me ayuda a mí a aclarar mi contexto. ¿En qué contexto estoy? Porque si yo digo clase de español, imagínense, español dan desde la escuela hasta la universidad. Y a ustedes no le va a permitir entender ni enfocarse a qué grupo exactamente. ¿Me expliqué? Sí, profe. ¿Comprendimos? Sí, profe. Sí. A ver, ¿quién me habló ahí? ¿Yamilet o Lilibet? Lilibet, profe. Bien, está bien. Profe, Lilibet. disculpe, ¿me puede explicar otra vez en esa parte? Es que no puedo entender más o menos ahí. Ajá, bien. Recuerden que cuando yo les puse los ejemplos en el taller, el contexto no aparecía, pero el contexto no es más que la información extra que no se ha analizado, que no es emisor, que no es el código, que no es el canal, que no es el mensaje, que no es el receptor. Es la información extra que me va a permitir recopilar un panorama de lo que se está dando. Ejemplo, la oración era, la profesora dicta la clase virtual de español a los estudiantes de 10º grado. Emisor, profesora, receptor, estudiante, código idioma español, mensaje de la comunicación o el tema de la clase, canal, medio virtual, un medio tecnológico que me permite a mí, en este caso, atender la clase virtual, ya sea computadora, celular o tableta. ¿Sí? Entonces, dentro de mi oración, yo tengo datos extra que me amplían a mí ese contexto, que me dice información extra
porque ya yo sé que se está dando una clase, pero el contexto me dice a mí que no es cualquiera clase, que es la clase de español. Me dice que unos estudiantes están recibiendo la clase, pero no cualquiera estudiante de séptimo o de primaria o de nivel universitario, sino los de décimo. Entonces, esos son dos elementos que me ayudan a mí, o dos situaciones que me ayudan a aclarar el contexto. Uno es sobre la clase, que es español, y el otro es sobre a qué grupo se le está dictando la clase. ¿Me expliqué? Yamilet. Sí, profe, entendido. Ya, muy bien. Bien, nosotros tenemos dos formas de comunicarnos. De manera lingüística, cuando empleamos la forma oral o la forma escrita, ya puede ser a través de una exposición oral, de una clase como la que estoy dando ahora, una canción, una lectura, una escritura. Y la comunicación verbal, que no incluye ninguna de las anteriores, ni oral ni escrita. Pueden ser gestos, indicios, señales, símbolos, iconos, dibujo. ¿Esto está claro? Sí, profe. Sí, profe. Yamile, Lilibet. Sí, profe. Muy bien, seguimos. Cuando nosotros nos enfrentamos o estamos llevando a cabo el proceso comunicativo, en algunas de las situaciones hay barreras que nos impiden llevar a cabo ese proceso y completarlo. Estas barreras son, tenemos la barrera semántica. Les decía en las clases anteriores que estamos frente a una barrera semántica cuando la persona, ya sea en este caso el receptor o el emisor, no manifiesta correctamente la semántica, y la semántica tiene que ver con el uso correcto de los términos o comprender bien el significado de una palabra, ¿sí? Como vemos en la imagen, aquí hay un problema de comunicación porque el emisor que pide la habitación pide que tenga baño, pero el baño es obviamente que tenga un baño, una habitación con baño. Pero el receptor le da otra interpretación al término de baño. Él está pensando que el huésped quiere que él lo bañe y él le dice, le responde, el baño se lo da usted solo. Cuando el emisor lo que hablaba era de que su habitación incluyera un baño, o sea, para él mismo ducharse, para hacer sus necesidades. Entonces ya vemos que tanto uno como el otro no se ponen de acuerdo o el mensaje no es comprendido correctamente. Tienen que tener claro que para que el proceso comunicativo se cumpla, el receptor tiene que haber interpretado correctamente el mensaje. Si no lo hace de esta manera, no hay comunicación. Vamos a ver por qué no hay comunicación si no se completa el proceso. Con la barrera física, ¿cuántos procesos comunicativos no se logran? ¿Cuántas veces hemos tenido, en este caso, en el medio ambiente, fallas por causa de un ruido molesto? Ejemplo, si yo estoy conversando, vamos a suponer, a la orilla de la carretera, puede pasar un carro, un camión, la ambulancia, la policía, los bomberos. Y si en el momento en que yo me estoy comunicando, esto sucede, en alguna parte de la comunicación se va a ver afectada y obviamente que el receptor no completa el proceso comunicativo.
porque no escuchó correctamente o completamente lo que el emisor me quería transmitir. Ustedes coinciden conmigo, ¿cuántas veces nos ha pasado que nosotros tenemos que decir, dime de nuevo que no escuché porque el carro iba pasando? ¿Les ha sucedido esto? Sí, profe. Ya sea porque están cortando el patio, porque pasó la ambulancia, pasó el carro de la policía, o hay un ruido muy alto, o hay alguien talando un árbol. ¿Les ha sucedido esto, Lilibet? Muchas veces, profe. Sí, profe, sí. Sí, ¿verdad? ¿Y cuántas veces hemos pedido que nos repitan la información o no pedimos que nos repitan la información y con lo que nosotros tenemos concretamos el proceso? ¿Será eso correcto? No, profe. No, porque quiere decir que en algún momento usted va a cambiar lo que la persona le ha dicho o a entender otra comunicación o va a impedir que el mensaje llegue como debe de ser. Hasta ahí estamos claros con la barrera física. Presentan fallas en el medio ambiente, o sea, en este caso los ruidos exteriores nos causan este tipo de barrera física. Bien, la barrera fisiológica entonces está presente en cada persona. Si nosotros, ejemplo, estamos pedimos un favor a alguien y la persona es sorda, ¿usted cree que el proceso comunicativo se dé? No, profe. Obviamente que no. Entonces, esta va dentro de la barrera fisiológica en donde vemos el impedimento de algunos de los sentidos, ya sea para ver, para tocar, para oír, para olfatear, para saborear o para hablar. Ejemplo, nosotros percibimos comunicación a través de nuestros 5 sentidos. Ahora le pregunto, yo estoy ahorita mismo aquí con ustedes en una reunión virtual. Mi casa está fuera de la orilla de la carretera. Yo estoy sentada aquí y yo no sé qué está pasando allá afuera. Pero si en este momento en el que yo estoy aquí conversando con ustedes, pasa alguien con una fragancia muy exquisita, dejando su aroma por donde pasa, ¿qué mensaje me está dando allí? ¿Olor? ¿No sería? No, ¿cuál es el mensaje? Escúchame, yo estoy aquí encerrada dando mi clase virtual y pasa alguien con un perfume exquisito. ¿Qué mensaje me está mandando? Que huele bien. Aparte de que huele bien, pues, ese es un mensaje muy bien, pero yo ¿Qué va pasando, profe? ¿Ah? ¿Qué va pasando? Que alguien está, yo no estoy viendo lo que está pasando fuera de mi casa. Sí, por eso que va pasando alguien, por eso que huele así. Ajá. Y no necesariamente el que pasó me dijo, voy pasando por tu casa. ¿Ve? A través de los sentidos nosotros podemos percibir, pero si yo no tengo olfato, yo no recibo esa comunicación. O puede ser que alguien en una fiesta te diga a ti, te haga una pregunta. Te quiero preguntar algo y tú le dices, sí, claro, dime. ¿Cómo huele mi perfume? Y resulta ser que usted tiene problemas de olfato, porque también hay personas que pierden el olfato. ¿Hay comunicación? ¿Esa persona puede responder a su emisor? No, profe. No, entonces el proceso comunicativo no se completa porque no va a haber una respuesta. Bien. ¿Entendimos entonces lo que son las barreras fisiológicas?
Sí, profe. Impedimento, ya sea en cualquiera de nuestros sentidos. Y la barrera psicológica es aquella en donde en este caso sería el receptor, ¿verdad? Una de las partes posee un trauma por una actividad que ha pasado en algún momento y se enfrenta, puede ser al temor, puede que esté triste, puede que esté muy feliz. Miren, si yo estoy triste, eso no me va a permitir a mí comunicarme porque yo tengo un sentimiento interno, el cual estoy pensando, por ejemplo, en un problema y resulta ser que la gente me está hablando y yo no los escucho. No hay comunicación. Pero también la alegría puede ser falta de este problema. Así que hay muchos factores psicológicos, porque si yo no sé controlar mi alegría, puede ser que de lo tan alegre y entusiasta que esté yo, no preste atención a las comunicaciones de los demás. Y eso también infiere si yo no sé dominar eso. Bien, estos factores mentales que impiden aceptar o comprender una idea pueden ser no tener en cuenta el punto de vista de los demás. Puede ser que cuando tú te enfrentes en un diálogo con alguien, tú tengas una manera de pensar y el compañero tenga otro, ya se están enfrentando a una barrera psicológica porque no se ponen en común de acuerdo. Si hay una agresión de por medio, y esto pasa más que todo con las personas que han recibido en algún momento un tipo de agresión, por lo menos en los niños. Usted ve que a veces los papás los presionan tanto para que den una respuesta y ellos se quedan mudos. Pero es que él sabe que después puede ser el caso que después de la respuesta venga un premio, le den un golpe. Y por lo tanto, eso lo lleva a mejor guardar silencio. Y muchas situaciones más. ¿Comprendimos la barrera psicológica? Sí, profe. Muy bien. Vamos a pasar a nuestro siguiente tema, que era el tema de las palabras homónimas y homófonas. ¿Sí? Suenan igual, significado parecido, y homófona se escriben diferente, se pronuncia casi igual. Vamos a ver. Homónimas son aquellas palabras que se escriben igual y sus significados son distintos, y homófonas son aquellas palabras que tienen igual sonido, pero la escritura y el significado es diferente. En las homónimas se escriben igual, significados distintos, y acá suenan igual, pero la escritura es distinta y el significado es distinto. Ustedes comprendieron eso con el taller. La mayoría salió bien en ese taller. Así que creo que este tema quedó comprendido. Igual vamos a repasarlo. Entonces, allí vemos cómo tenemos ejemplos de las palabras homónimas. Tenemos el caso de coma, del verbo comer, primer significado, coma, signo de puntuación, segundo significado, y coma, pérdida de la conciencia, tercer significado. La misma escritura, diferentes significados. En cuanto y en comparación con las homófonas, se pronuncian igual, pero la escritura es distinta y el significado es distinta. La pronunciación idéntica, hola. Escritura, hola con H, y escritura, hola sin H. Significado, hola del saludo. Significado, hola, esa que está en el mar, que se forma con grandes proporción de agua y supera los límites. ¿Ya? ¿Me expliqué? Sí, profe. Bien. Oye, ya se está haciendo. Bien, teníamos aquí fue que no le fue tan bien, que estuve revisando. Escuchen lo que les voy a ofrecer en este momento.
porque van a encontrar una variación en la práctica. Enunciado. Enunciado puede ser frase o puede ser oración. En la oración me voy a encontrar que es un enunciado que no tiene verbo. Yo les decía a ustedes que el verbo es esa palabra fundamental que está dentro del enunciado, que me va a decir la actividad que se está desarrollando. En este caso, ¿qué podemos decir como ejemplos de verbo? Bailar, cantar, caminar, saludar, correr, reír, amar, vivir, llorar, estudiar, comer, dormir. Y por ahí nos vamos, porque obviamente que es la parte de la acción que se realiza. La oración tiene verbo, la frase no tiene verbo. Ejemplo. Frase. Hola. Ahí no hay ningún verbo que analizar. Esto es un saludo. Enhorabuena. Aquí no hay ningún verbo que me indique a mí la acción. Es una frase. La frase no tiene verbo. Sin embargo, para yo diferenciar qué es una frase de una oración, más fácil me sale irme a la oración y saber cuál es el verbo. Por ejemplo, mi bicicleta es roja. Me está diciendo cómo es la bicicleta. Es roja. Me está diciendo la acción. Vamos a ver aquí una frase. En la frase yo no voy a tener muchas palabras. Voy a tener palabras, composición en una frase de 1 a 2 o 3 palabras. Hasta 4 puede encontrarme, pero no va a tener verbo. Sin embargo, aquí voy a tener verbo en la oración. A ver, el museo permanece cerrado los lunes. ¿Cuál es la acción del museo? Que está cerrado los lunes. No, dígame cuál es el verbo. Cerrar. Permanecer. ¿Ya? Obviamente que cerrado también es otro verbo. Ya esto es algo que le tengo que explicar, pero ahorita mismo el permanece es la acción. ¿Ya? Guarden silencio. ¿Cuál es el verbo? Guarden. Guarden, de guardar. Entonces, usted lo que tiene que hacer es que cuando usted identifica el verbo, ya usted se da cuenta que es una oración porque la frase no lo lleva. Vamos rapidito en lo que me dan los 5 minutos que tengo a explicarle la práctica. Bien, esta es su práctica y quiero que me escuchen muy bien lo siguiente. Indicaciones, no me están cumpliendo algunos con las indicaciones. Lea su mensual antes de contestar y revise antes de entregar. Siga las instrucciones tal se establece en el mensual. Ya conversamos de eso, muchachos. Sea preciso. ¿Qué quiere decir que sea preciso? Usted no tiene que colocar todo lo que está en el módulo. Si yo le mando a que usted me dé una respuesta de qué es comunicación, como ya le dije un momento, usted tiene la facultad de resumir y me va a poner tal cual lo puse ahí, de manera corta y sencilla. No tiene por qué ponerme todo lo que está en el texto. Si usted no cumple con eso, no le voy a considerar los 4 puntos, ¿sí? Utilice como referencia su módulo instruccional. Al principio yo le dije que usted podía ser autodidacta, podía investigar por su cuenta, podía complementar su aprendizaje, pero nunca le pedí copie todo lo que está en internet y tráigalo y póngalo en las tareas. Me están copiando textualmente lo que usted encuentran allá, me lo ponen acá. Entonces yo no le pedí eso, yo le pedí que con la lectura que usted haga, usted ya tiene la capacidad y usted puede contestarme con sus palabras. Dice aquí, no puede utilizar ningún ejemplo de los presentados en el módulo o en la clase. Si comete esta falta, se le anulará el
ejemplo y perderá los puntos. Si en caso tal ustedes se encuentran en una parte que dice coloque ejemplo, usted tiene que colocar uno nuevo. No puede ir al módulo y colocar los ejemplos que están en el módulo, porque siento que no hay ningún ejercicio o ninguna comprensión, porque usted está copiando lo que está allá. Eso es lo mismo como que escriba textualmente todo lo que está. Si usted me va a transcribir lo que está en el módulo, yo siento que usted no está haciendo nada. Y por último, este mensual debe ser desarrollado por el participante. Por lo tanto, no se permitirán respuestas que sean copiadas o transcritas de libros o internet, por lo cual debe trabajar con su módulo instruccional. Si se comprueba que ha cometido dicha falta, se le anulará la respuesta y perderá los puntos. Y miren que dice aquí, explique, allí no dice defina. O sea que cuando yo le digo explique, usted va a leer y usted me va a explicar lo que usted entendió por comunicación lingüística y por comunicación no lingüística. Explique en qué consiste cada barrera de comunicación. Ya yo las expliqué, yo no necesariamente leí todo textualmente, pero obviamente usted dirá, es que usted es la profesora. Bueno, usted tiene que leer para comprender y después me la va a explicar. Dice, explique la diferencia que existe entre enunciado, frase u oración. Y ya se la dije hace un momento. Bien, aquí entendimos lo que tienen que hacer aquí, que no me pueden poner nada textual, todo es explicar. Lilibet, Entendido, profe. Yamilet, Profe, una consulta. ¿Cuándo dígame. se va a integrar eso en la plataforma? Ahorita. Ah, ok. Lo que pasa es que yo por lo general la subo justamente antes de la clase, pero como el internet falló en la mañana, cuando estaba haciendo los procesos con los dos primeros grupos, entonces ahí tuve un atraso. Y así es que no he podido, entonces ya me atrasé acá con unas cositas y bueno, yo ahorita se la subo si ya está lista aquí, nada más tengo que ir allá y ponerla, porque ustedes tienen hasta el miércoles para hacer esta actividad. Esto no es hasta el viernes, porque es un mensual y solamente tienen hasta el miércoles a las 23:59. ¿Entendido? Ok, profe. Sí. Ah, profe, otra cosita, la semana pasada no pude ingresar a la clase ya que fui al hospital a hacerme un hisopado y casi tuve todo el día en el hospital. Bueno, usted sabe que tiene compromiso, entonces usted sabe lo que tenía, bueno, ahí pendiente, pues. Lo único que me gusta es que estén en la clase porque es su compromiso y que en la clase yo le puedo ayudar con algunas interrogantes. De todas maneras, ustedes tienen para consultar los martes y bueno, por lo general la gente no me escribe los martes de 1 a 5, así que yo pienso que todo está comprendido. ¿Qué vamos a hacer aquí? Dice, busca el significado de la palabra homónima y redacta un ejemplo. Tengo que decir esta sierra que es y colocar un ejemplo que lo sustente y esta otra cómo funciona y buscar un ejemplo que lo sustente. Eso yo se lo puse en la práctica. Ahí estamos claritos. Solo que le cambié otras palabras para que adquieran otros conocimientos de términos. Ahí estamos bien. Sí, profe. Aquí entonces van a hacer lo mismo, pero con las homófonas. Aquí en esta parte tienen que hacer dos actividades en una. La primera, usted va a decir si lo que usted tiene aquí es una frase o si es una oración. Y me va a identificar el verbo. En el caso, ¿en cuál caso se identifica verbo? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál de los dos casos lleva verbo, la oración o la frase? La oración. Exacto. Entonces, si yo veo y yo digo, esto es una frase, yo no tengo que poner el verbo aquí. ¿Me expliqué? Porque si no, entonces usted se está contradiciendo a su respuesta. No, no entendí, profe, no entendí. Explíqueme otra vez, por favor. Ok, bien. Ejemplo. Tengo este ejemplo. Si yo digo que esta es una frase, ¿lleva verbo, sí o no? No. No vas a poner verbo. Pero si yo digo que esta es oración, la oración lleva un verbo, usted me va a escribir aquí cuál es el verbo de la oración. ¿Me expliqué? Ah, ok. ¿Sí?
No, profe. Sí, profe. Bien, la frase, muchachos, no tiene verbo. La oración sí lleva verbo. Esta columna es para que usted coloque solo los verbos en el caso de que tenga una oración. Si usted me responde aquí que este primer ejemplo es una frase, aquí no va a escribir nada porque no lleva verbo. Si usted acá responde oración, la oración lleva verbo. Entonces aquí usted me va a poner si el verbo que se presenta aquí, si es caminar, si es reír, si es bailar, si es jugar, dependiendo de lo que está escrito aquí. ¿Me expliqué? Ahora sí, profe. Cualquiera consulta el martes de 1 a 5. Bueno, y eso es todo para ustedes. Son 10 oraciones que tienen que, miren, que tienen que identificar. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, si no hay pregunta, me despido porque ya estoy sobre la hora y tengo que ir a atender los otros muchachos del otro grupo. Bendiciones, que pasen buenas tardes. Cualquiera consulta, jóvenes, con mucho gusto, martes de 1 a 5.